Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidos, sean todos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Realmente estas clases ya son como las últimas clases previo a entrar a examen, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, que estamos. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase que nos corresponde hoy y vamos a tratar de avanzar lo más posible. No sé si tienen a la mano su material. Sí, licenciado. Soy Lick. Philip. No sé si lo miran. Philip, sí se ve. Bueno, se van a dar cuenta que aquí vamos a redundar un poco en la temática, porque más adelante vamos a encontrar los principios. Y de los principios ya estuvimos hablando en más de una ocasión. Vamos a volver a hablar de los principios y en ese sentido, pues se van a dar cuenta que vamos a redundar un poco. Pero es importante para que la temática quede clara. ¿Estamos? Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy y me recuerdo a grosso modo me recuerdo que estuvimos en el último día de clases, estuvimos viendo ese inciso A y B que está en el material. Miren esto. Pregunto, ¿miran esto? Sí, licenciado. Sí, Lick. Esto fue lo que estuvimos viendo el último día. Philip, sí es. Bueno, eso es lo último que estuvimos viendo. Para los que no estuvieron el último día, pues ese día, pues no. Realmente lo que trato es no que esto sea carrera de caballos, ¿verdad? Ni de vehículos, ni de motos. Sino que se avance, pero que más que todo se entienda. Estando claros de eso, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy y es necesario que nos enfoquemos en esta parte. No sé qué caballero me va a colaborar al inicio y después vamos con una dama. Adelante, Luis Fernando. Miren, enciendan la cámara porque de repente me van a pedir apoyo y yo lo que hago cuando necesitan un apoyo es ver si participaba en la clase, no participaba, porque si son paracaidistas, entonces lo que pienso es, bueno, hasta ahorita que se está acercando, bueno. Entonces siempre enciendan la cámara, participen para que yo los vaya ubicando. No va a ser para mal, sino que va a ser para bien. ¿Estamos? Luis Fernando, adelante. Según las diferentes maneras de concebir o entender la lógica, esta se ha venido caracterizando como
Inciso A, una disciplina teórica. Una En cuanto que disciplina, es teórica. una disciplina teórica. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Una disciplina teórica. Inciso B, Inciso B, una disciplina práctica o normativa. una disciplina práctica o normativa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues obviamente una lectura que explorativa, porque vamos solo con los títulos y subtítulos. ¿Estamos? Y ahorita vamos a enfocarnos ya en cada uno de estos temas. Si de repente no me escuchan, de repente es porque me saca la máquina. A mí también me sacan, no crean que soy yo el que no deja entrar a los estudiantes o que yo soy el que los está sacando. Es el sistema. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a entrar. Igual ustedes. Inciso A, Una disciplina teórica. una disciplina teórica. Una disciplina teórica. ¿Por qué es una disciplina teórica? Porque está escrito. Por ser un conjunto de conocimientos. Por ser parte de la doctrina. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahorita. Sí, aquí estamos. Alto y fuerte, licenciado. ¿O no me escuchan? Sí, ahorita sí se escucha bien. Sí, sí, Bien, se le escucha. Chile. Permítame porque se apagó el celular que tengo aquí. Vamos a dar un chancecito para que agarre un poco de carga. El teléfono aquí que dejó de... es el del sonido. Un paréntesis, una pausa. Mientras leen ese folletito, lo que falta. Y ahorita nos conectamos. ¿Escucha? Sí, licenciado. licenciado. Sí, Bueno, licenciado. mil disculpas por el inconveniente, pero resulta que este teléfono como que no quería levantar. Pero ya estamos. Costó que llegara al 3%, les cuento. Bueno, vamos entonces repitiendo. Según las diferentes maneras de concebir o entender la lógica, esta se ha venido caracterizando como... Pregunto. Una disciplina teórica. Una disciplina teórica. Una disciplina práctica o normativa. Una disciplina práctica o normativa. práctica o normativa. Estamos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué una disciplina teórica? Es parte de la doctrina, licenciado. ¿Por qué? Que es parte de la doctrina establecida. Parte de la doctrina. Aquí dice, en cuanto que es considerada como una ciencia o un conocimiento. Lo más relevante aquí es lo que está entre comillas. ¿Por qué? Esta investiga, desarrolla y establece los principios fundamentales. Porque investiga, desarrolla y establece los principios fundamentales. Pregunto, cuando hablamos de principios, ¿de qué se recuerdan ustedes?
¿De qué viene a su mente? El principio de Cuando hablamos identidad. Normas. principio de identidad. ¿Qué más? Tercero excluido. No contradicción y tercero excluido. Y razón Principio suficiente. de no contradicción. Tercero excluido y de razón suficiente. Eso es lo que viene a nuestra mente. ¿Estamos? Bueno. Y aquí, proveyendo los métodos, dijimos que también era un método, ¿no? Te pregunto, ¿método para qué? Para llegar a la verdad. Para Para alcanzar llegar la a la verdad. verdad. Para llegar a la verdad. Para establecer si el razonamiento al cual hemos arribado es correcto o es qué? Falso. Incorrecto. Incorrecto. O es incorrecto. Para determinar si el razonamiento al que hemos llegado es válido o es inválido. Y entonces ya estaríamos en el escenario de la lógica jurídica y no simplemente de la lógica pura. Bueno, ¿qué más? Proveyendo los métodos necesarios para distinguir el razonamiento, ¿qué dice aquí? Correcto del incorrecto. Correcto del incorrecto. ¿Qué es lo que hemos estado mencionando ahorita? ¿Se recuerdan que la última clase les dije que ya no bastaba solo arribar al razonamiento? Que era necesario arribar al razonamiento y tener la certeza de que ese razonamiento es ¿qué? Correcto. Correcto. Es correcto. Esa palabrita, les dije, esta palabrita, este término, ahí se recuerdan que deben agregarlo. Eso se los mencioné. No sé si ya se les olvidó. Bueno. A través de todos estos procesos, la lógica pretende ¿qué? Encontrar la verdad. Encontrar la verdad. Si hablamos de encontrar la verdad, ¿a qué lógica nos estamos refiriendo? Lógica pura. A la lógica pura. Por eso es que decimos que la lógica es una disciplina teórica. Podríamos decir también que la lógica es una disciplina formal. ¿Por qué podemos decir que la lógica es una disciplina formal? Porque esta nos nutre ¿de qué? Conocimiento. Nos nutre de conocimiento. Nos da la base teórica y doctrinaria. Se le silenció el micrófono, Lick, no se le escucha, disculpe. Tampoco ya no está presentando. Hay que ver si no lo sacó la sesión otra vez. Se fue. A ver, no se le apagó el teléfono porque dijo que solo tenía 3% de carga. Sí, es cierto. Pero el licenciado está presentando en un teléfono, en ese sí está todavía, pero el micrófono como que no le funciona. Porque yo logro todavía cuando sale anclo al licenciado y sí lo veo, pero no lo escucho ni está presentando. Bueno, uno de los dos dispositivos le falló. Esperemos porque al parecer su celular cuesta que cargue. Ya estamos dentro. Estamos. Ay, tranquilo. Tranquilo, Daniel. No me estás presionando.
¿Me Yo mira? creo que no hay que dar clases. Tranquilo. Se mira, Alexis, se mira. Vale. No, y solo es Ya a mí, pero a mí me acaba de sacar. Ya agotamos porque es una disciplina teórica. A mí también me ha estado sacando. Ahora vamos porque es una disciplina. ¿Qué dice aquí? Práctica Práctica o normativa. Ah, ¿qué se nos ocurre cuando dice una disciplina práctica? Deja de ser formal, deja de ser teórica, y entonces, ¿qué va a pasar? Esta disciplina debe aplicarse al caso concreto. También deja de ser una lógica pura, ¿verdad, licenciado? Así es, porque ya se va a aplicar. La lógica jurídica incluso es una lógica aplicada. ¿Por qué? Porque ya se está aplicando al derecho. Yo siempre les digo enciendan la cámara porque si de repente uno no sabe, ¿verdad? Por ejemplo, Eric me dice, Lick, fíjese que necesito un apoyo ahí en X circunstancia. Yo me voy a recordar que Eric era el que a veces iba manejando un vehículo. ¿Ya? Ahí está bien. Porque yo siempre hago el análisis del caso concreto. Bueno, una disciplina práctica o normativa. ¿Por qué decimos normativa? ¿Porque sigue una norma? No. Porque sigue un procedimiento. Procedimientos. ¿Estamos? La señal está pésima usted. Y quería avanzar antes bastante, pero no creo. Menciona que aparte de ser una técnica, la lógica pasa a ser también, ¿qué dice ahí? Un arte o una destreza. o una destreza. Un arte, una destreza. Cuando hablamos de técnica, arte o destreza, ¿será que estamos hablando del conocimiento doctrinario teórico o estamos hablando ya de una aplicación? De una aplicación. De una aplicación. Ya lo estamos poniendo, ¿qué? Como quien dice, ya lo En estamos práctica. aplicando al caso. ¿Qué caso? Concreto. Concreto. Cuando les digo caso concreto, ¿qué quiere decir? Al objeto de análisis. Que no precisamente cuando hablamos de objeto, el objeto siempre va a tener materia. Puede ser un objeto abstracto. Pregunto. Derecho. El derecho es un objeto de estudio. ¿De qué tipo es? ¿Material o abstracto? ¿Abstracto? Material. ¿Seguro? Material. Lo pueden ver, lo pueden palpar. ¿Tiene existencia real el derecho? Así como el helado que está comiendo así lo que gigante. Está dando carita. No, Lick. No se puede. Pero no apague la cámara. Disculpe, pero... No apague la cámara, tranquilos. Es como yo, mire, estoy tomando mi cafecito. Por ejemplo, aquí Andrea está tomando su agüita y usted está comiendo su helado. ¿Ya? ¿Miran esto? ¿Esta taza? Sí, Lick. Eso es un objeto.
¿Tiene materia? Sí. ¿Tiene existencia real? Sí. ¿Lo puedo palpar? Sí. Pero hay objetos de estudio que sí existen, tienen su existencia real, pero que no tienen materia. No podemos decir, ahí está derecho, por ahí vía derecho. ¿Dónde vamos a tener nosotros el derecho? Pregunto, ahí tocó algo Jacqueline. Me dio envidia porque ahí tiene cabellera. En la mente. ¿Existe? Existe el derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, introducción al derecho. Existe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la lógica, ya hablamos de algo técnico, de algo aplicable, que al final se vuelve en una destreza. ¿Para qué nos va a servir? Igual que el inciso A. ¿Qué dice ahí Dani? Dani David, lo vi muy feliz. Dani David Tacatic. ¿Sí, licenciado? ¿Para qué nos sirve? Perdón, ¿puedes repetir? Que me distrajeron Ay, acá. Dios mío. ¿Por qué te estaba haciendo costillas, Dani? Para lo mismo sirve. Ahí está marcado. ¿Ya lo viste? ¿O no tenés el material? Sí, acá lo tengo. Acá ¿Ya está. marqué? Sí. Nos permite interpretar, Dani. Dale. Ahí está. Dani. ¿Te perdás, Dani? Sí, sí, Dani, no te perdás porque si no vas a perder el curso. sí. Nos permite Interpretar. interpretar. No hay. Dice, hay un curso que dice tensión revisada, no hay muertos. Sí, nos permite interpretar el razonamiento correcto y a la vez criticar el razonamiento incorrecto, de la manera como lo hizo Aristóteles. Eso es De la manera como lo hizo refuta. Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Ah, Pero que, ¿será que él la descubrió? Esto ya lo platicamos antes. No. no, Él no la descubrió. ¿Qué hizo él con la lógica? Fue el primero en hablar seriamente de ella. Fue el primero en hablar seriamente de ella. Le colocó nombre. Como quien dice, le colocó su firma. Pero la lógica ya venía, ya existía. Vale. Ojo con esto, porque aquí salen. ¿Cuántas preguntas calculan que salen ahí? De barato Eso te unas 10, Dani. No, eso te marqué. Unas 10. Ahí salen unas 6 preguntas. Solo en ese parrafito. Como quien dice, planteando y replanteando de forma diferente las preguntas. Ojo. ¿Quién se lee el segundo párrafo? Una dama. Así muchas veces se dice que la utilidad de la lógica Cámara.
y acción. Perdone, es que mi cámara no funciona. Ay Dios. Si fuera examen, perdía el examen. Pero Por no son tener la cámara. presenciales. Pero son presenciales. Salvada por la Salvada presencialidad. por la presencialidad. Pero ojalá que le vaya igual lo virtual que lo presencial. Bien, yo sé que sí. Va pues. Madeline, Sí. adelante. Adelante, Madeline. Así, muchas veces se dice que la utilidad de la lógica estriba en que nos enseña a pensar correctamente Subrayemos eso. y que En que ¿Nada? nos enseña a pensar ¿qué? correctamente Correctamente. y que por ello, más que una ciencia, es un verdadero arte o entrenamiento de nuestras facultades cognitivas. Pausa. Muchas veces... Pausa. Okay. Pausa. No sé si ustedes vieron la imagen que les compartí en el grupo. Sí, donde está una persona como saltando y se abre un cerebro, hay un cerebro. Una persona como saltando. ¿Y qué es lo que tiene como paracaídas? El cerebro. El La única cerebro. salvación es que se abra el cerebro. La única salvación es que se abra. ¿Y qué pasa si no se abre el cerebro? No Se mata. Perdemos el Se examen. Hablando Se aprende. literalmente, según la imagen. Si no, se abre Se muere. se muere. Se muere. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en este curso? Abrir la mente. Abrir la mente. Y no importa que seamos repetitivos. Si con ello vamos a lograr que usted se vuelva una persona analítica. Así como a Kevin Rodríguez, como tiene gorra, no le va a llegar bien la señal. Ahora a mí, me llega por todos lados, sin interferencias. Vía directa de una vez, Dolic. Vía directa de una vez. Con repetidoras. 5G. ¿Qué más? Con un espejo, porque me brilla. con disco duro espejo. ¿Estamos? Bueno, vamos pues. Más que una ciencia, ¿qué es? Un arte. Un verdadero arte. O entrenamiento de nuestras facultades cognitivas. cognitivas. Pero ahí viene algo. Siga leyendo. Por favor. La compañerita, Madeline. Que no la estén distrayendo, Madeline. Disculpe, Lee, que es que me sacó la aplicación, pero ahorita aquí estamos. Muchas veces se dice que la lógica es una gimnasia mental, que nos entrena una gimnasia mental. Gimnasia mental. ¿Quiere usted ejercitar el cuerpo? Sí. Vaya a levantar pesas. ¿Quiere usted ejercitar la mente? Vaya a estudiar filosofía. Vaya a estudiar lógica. Vaya a hacer análisis. Porque eso le va a abrir su mente. Caso contrario, sería una vida sedentaria. Sedentaria hablando mentalmente. Por eso es que yo siempre les digo que la lógica también es conocida como, remarcando, Una herramienta. Una gimnasia. Una gimnasia mental. mental.
Mental, sí. Que nos entrena A usar correctamente nuestro intelecto. a usar correctamente nuestro intelecto. Y ahí, esa imagen que les compartí queda como anillo al dedo. Miren, hay unos estudiantes que me están diciendo que no los acepto. Yo no sé en qué momento el link de la sección F llegó con la G. Y en qué momento el link de la sección G llegó con la F. Y entonces ustedes tienen que entrar en el link que corresponde. Si quieren entrar a la F y son de la G, no los voy a aceptar aunque vengan todos sus datos. Ustedes tienen que entrar al grupo de la G. No sé en qué momento en algún grupo de WhatsApp vinieron y compartieron los dos links y se perdieron. Tomen nota de esto, por favor. Doctor, pero podemos entrar desde Classroom. Ahí está, dice unirme, y desde el Classroom uno lo abre y se une directamente, no necesita nada. Así es, y para eso lo coloqué ahí. Pero resulta que muchos, no sé quién les compartió, que están queriendo entrar de la F aquí en la G, y en la G quieren entrar los de la F. En el Classroom personal, licenciado, ahí está el link. Ahí está, sí, para eso lo coloqué ahí. No les abrió el Ese fue el Chrome. No sé qué pasó ahí, que están queriendo entrar donde no están invitados. Ustedes son la sección G. Sí, Vayan a correcto. meterse en la casa del vecino, a ver qué les pasa. ¿Ya? O si logran meterse, a ver si lo encuentra ahí, ¿qué va a pasar? O si lo encuentra ahí. O si usted es el que lleva el agua pura y lo encuentra ahí, a ver qué le pasa. Así que traten de ingresar a donde corresponde. Bueno, repetimos todo el párrafo, por favor, para cerrar con broche de oro ese parrafito. Que está muy bonito. Gracias, Madi. Así muchas veces se dice que la utilidad de la lógica estriba en que nos enseña a pensar correctamente y que por ello, Subrayamos eso. nos enseña a pensar correctamente y que Sí. por ello, más Sí. que una ciencia, es un verdadero arte o entrenamiento de nuestras facultades cognitivas. Subrayen eso. Muchas veces se dice que la lógica es una gimnasia mental que nos entrena a usar correctamente nuestro intelecto. Pregunta. ¿Por qué la lógica es considerada una gimnasia mental? ¿Responden? Porque ejercicio, Trabajar la mente. Debemos usar correctamente nuestro intelecto. Porque pensamos. Nos entrena. porque nos entrena. Nos entrena. Tenemos que saber interpretarlo. Nos entrena. Porque nos entrena a usar correctamente nuestro intelecto. Ahí estamos. Eso es lo que yo espero. Yo sé que aquí hay unas personas muy inteligentes. En buen chapín nos despabila la mente. Así es, así es. Ojalá que sean tan inteligentes que se inclinen al bien. Porque la mente puede ser una bomba de tiempo también. Para no perderse, ¿qué deben hacer ustedes? Enfocarse. Pregunto, Zenaida. Dígame, licenciado.
¿cuál es su objetivo? A corto Mi o mediano objetivo plazo. Sí. A mediano, a corto y a mediano plazo. A corto plazo, ahorita es darle duro y ganar los parciales. Vale. Y a mediano, pues sacar el semestre. Y a largo plazo, pues estar con mi birrete ahí de licenciada, abogada y notaria. Claro. Pregunta, ¿Cuándo ¿va a ejercer o no va a ejercer? Por supuesto. Vamos a ejercer. Porque es más, nada vamos a sirve ser que la juez. tenga si no va a ejercer. Claro, vamos por ser juez. Y escuchen lo que les voy a decir y que se les grabe y mentalícense en eso. Ustedes van a ser abogados, pero no van a ser abogados del montón. Ustedes van a ser abogados, escuchen bien porque no quiero que cambien los términos, sino que su meta debe ser abogados exitosos. Exitosos siendo jueces, exitosos siendo fiscales, exitosos perteneciendo a una firma de abogados, exitosos teniendo su propio bufete. Ojo, les dije exitosos, no se van a ir por otro camino, porque si no se les va a truncar la carrera y les va a costar más. ¿Ya? Y entonces cuando usted se enfoca, a usted no le interesa qué dice el vecino o qué hace el vecino, sino que usted no se distrae del camino. ¿Ya? Ese debe ser su objetivo. ¿Se les grabó? ¿Se les quedó en su mente? Si así fuere, que la historia lo premie. Y si así no fuere, ¿qué? La historia se lo reclame. Ojo. ¿Les gustó o no les gustó? Sí. ¿Se lo creyeron o no se lo creyeron? Sí, Lick, si no lo creemos. Si se lo creyeron, decrétenlo. Amén. Ya, decrétenlo y digan, yo voy a ser abogado exitoso. Yo voy a ser abogado del montón. No voy a ser abogado del montón. No voy a ser de aquellos abogados como aquel buey que está allá en la terraza y no sabe ni cómo llegó. Vale. Créanlo entonces. Vamos. Muchas veces se dice que la lógica, ¿qué? Es una gimnasia mental. ¿Por qué es una gimnasia mental? Ya lo dijeron. Porque nos entrena ¿a qué? A usar correctamente nuestro intelecto. A usar correctamente el intelecto. ¿Qué soy? Para ustedes, soy su entrenador. Y como su entrenador, los debo motivar. Y si se salen del camino, los debo ¿qué? Persuadir. Les debo exigir llamar al orden. Ojo, no me vean como enemigo. Véanme como su aliado en este proyecto de vida que ustedes tienen. Vamos pues. Para entrenador de selección está bueno, Lick. Me Eso extraña. necesitan es motivación. Eso es lo que a veces no hay y no se les habla claro también y así directo al tuétano.
Y al Exacto. que le agarre calambre, hay que relevarlo y meter otro. Vamos pues. ¿Qué habla aquí? Leyes del pensamiento. El pensamiento. La ley del pensamiento es lo mismo que hablar de qué? Los principios lógicos supremos. De los principios lógicos supremos. ¿Cuáles son esos principios lógicos supremos? Principio de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Ahí está. ¿Para qué nos van a servir? Para analizar. Para hacer análisis del objeto de estudio, del caso concreto. ¿Quién me apoya ahora, un caballero? Ronnie, adelante. Las leyes dicen, la ciencia, dice Aristóteles, se deriva de los principios que no son necesarios. ¿Y por qué no necesitan ser demostrados? Porque son en sí mismos evidentes. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Los principios o leyes del pensamiento no deben ser, ¿qué dice ahí? Demostrados. ¿Por qué? Porque Porque son en sí mismos necesarios y evidentes. Son evidentes por sí mismos. Son evidentes por sí mismos. No necesitan demostración. Ojo. ¿Quién más sigue? Sigue la misma persona, por favor. De esta manera la ciencia, el conocimiento mismo, parte de ciertos principios fundamentales o puntos de partida, sin los cuales no sería posible pensar con orden, con sentido y rigor lógico. ¿Qué hice cuando les dije que ustedes debían ser abogados? ¿Qué? Exitosos. Exitosos. ¿Qué dijo alguien ahí que debería ser entrenador de la selección? Y les dije que tenía que entonces, ¿qué? Exigirles, persuadirlos, Motivarlos. aparte de motivarlos. ¿Y ahí qué dice? Darles una buena correada. No sería posible, sin los cuales no sería posible, ¿qué? Pensar con orden. Estar con orden. Y rigor lógico. Y con sentido y rigor lógico. ¿Qué quiere decir? Que si no existieran los principios, nuestra mente no tendría ¿qué? Sentido. Orden. Orden. Y cuando uno es desordenado, ¿qué creen? ¿Será que ustedes, si son desordenados, van a llegar a ser abogados exitosos? No. No. Van a ser un desastre. Imagínense si usted no prepara su audiencia. Abogado y cliente preso. En forma conjunta. ¿Ya? Entonces deben ser estudiantes con orden mental.
Y si no, ¿qué debo hacer? Imponerles. Y este rigor ustedes mismos se lo pueden imponer. No necesariamente se los tengo que imponer. Si cada quien sabe. Por eso es que yo no acepto cuando me dicen, licenciado, usted me dejó. Y yo les digo, primero, yo no voy de viaje. Segundo, usted no es mi pareja. Porque lo que me está diciendo es ilógico. Sigamos. ¿Quién más va a leer? O el que viene leyendo. La lógica tradicional nos habla de los principios lógicos supremos que rigen el proceso del pensamiento. Estos principios son de tal amplitud que se aplican a las distintas ciencias particulares, matemática, física, historia, etc. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué lógica? La lógica tradicional. Pura. La lógica tradicional, la lógica pura. Y miren, aquí habla de toda la ciencia. Pero si hablara solo de esta, ¿qué sería? Seguiría siendo lógica matemática. Matemática. 2 más 2. 4. 4. ¿Y si le digo 5? Sería matemática porque es un exacto. Ya no sería lógico. Sí, lógico. Sigamos aquí. El campo extraordinario amplio de aplicación de las leyes de la lógica. Extraordinariamente amplio de aplicación de las leyes de la lógica se explica por el hecho de que estas leyes reflejan facetas y relaciones de los objetos del mundo material tan simples que se dan en todas partes. Estos principios lógicos son 4. ¿Cuáles son esos 4? Principio de identidad, de no principio de no contradicción, el principio de razón suficiente. Principio de razón suficiente. Ahora miremos. Aquí vamos a profundizar un poquito. Les dije que podría representarse simbólicamente. Y aquí habla el principio de identidad. Esto ya lo sabemos. Es el principio que establece que todo objeto es idéntico a sí mismo. a sí mismo. Así mismo. Respuesta. Principio de identidad. Principio de identidad. Principio de identidad. Ejemplo. A es A. Es igual a A. A es igual a A. Guatemala es igual a Guatemala. Guatemala. No. El sol es igual a El sol. El sol. al sol. La luna es igual a La luna. la luna. ¿Principio de qué? Principio de identidad. De identidad. Simbólicamente, A es igual a A. Ah, es igual a... Uy, cuidado, mira.
Y aquí, ¿quién lee esto? Yo, licenciado. Decir que una cosa es idéntica, perdón. Adelante. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos Valga la decir, redundancia. Valga la redundancia. podemos decir que una cosa Decir que cambia. una cosa es una cosa. Una cosa. Sigamos. Podemos decir que una cosa cambia constantemente. Sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. Pausa. Quiere decir que aunque cambie, conserva su esencia. Ejemplo. Ustedes están viendo, me están viendo ahorita. Pero si me hubieran conocido en el año 2017, o digamos en el año 94, pues, tal vez no habían nacido algunos, o en el 2000, pues, si hubiera tenido cabellera, ¿sería yo el mismo o sería ya diferente? Sería el mismo porque aunque cambie usted sigue siendo la misma persona. No cambia su esencia. Aunque cambie, mi esencia es la misma, soy el mismo. Aunque allá tenía melena y ahorita tengo las ideas expuestas. Tengo un resbaladero para piojitos. Sigo siendo el mismo. Porque no he perdido mi esencia. Solo que con resbaladero incluido. Es con extras, con más experiencia, más experimentado, más nervios de acero. ¿Estamos? Pero sigo siendo el mismo. Sigue siendo ese mismo objeto. Siga leyendo. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Vale. Sigamos. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen algo que las identifica, un sustrato lógico que nos permite identificarlas en la totalidad de sus diversas situaciones. Adelante. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que éste reclama buscar la identidad de las cosas. Las características del objeto es los que nos dan nuestra propia identidad. ¿Tengo un nombre? ¿Tengo un número de DNI? ¿Tengo una licencia? ¿Es la misma o de repente saco otra y es diferente? No, es la misma. La misma. Es la misma, siempre va a ser la misma. Es más, aunque me vaya para la otra dimensión, voy a conservar el CUI. Lo único que con la anotación de que les dejé saludos. ¿Saben cuál es mi carnet docente? 2005-1208. También tenemos carnet los docentes. Y hay unos que no saben ni siquiera que tienen carnet. O sea que tengo el carnet incluso más antes que algunos que están ahí ahorita en este semestre. Vale.
Seguimos. En primera instancia, cuando formalmente aludimos al primer principio lógico llamado de identidad, nos referimos a los objetos o cosas, por lo cual, hablando con rigor, este sería un principio de carácter ontológico. Porque Un principio de carácter ontológico. ¿Por qué creen que es un principio de carácter ontológico? Googleelo. ¿Qué le Porque dije que es el conservé? estudio del ser. de las cosas. ¿Ya? Y el ser de las cosas es la esencia de las cosas. Sea usted casado, soltero, usted no deja de ser Elder Arias. Elder Arias, casado o soltero. Soltero. Ah, bueno. Ahorita van a subir las manitas ahí. Deja de ser, si te casas, dejas de ser Elder Arias. No, Si te divorcias, tampoco. tampoco. No perder tu esencia. Porque nos referimos a las cosas que, sigamos. Porque nos referimos a las cosas. Recordemos que la ontología estudia los objetos o cosas. Para que Cosas. fueran... Pero cuando digamos objeto, no es porque seamos considerados un objeto nosotros, ni aunque abusen de nosotros. Objetos de estudio. Como tal. No como quien dice, ella solo quería tener un hijo. Y después me dejó, me abandonó. ¿Ya? Objeto de estudio. Y más importante, objeto de análisis. No algo desde el punto de vista material. Sigamos. Recordemos que la ontología estudia los objetos o cosas. Para que fuera un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo o referirlo. aplicarlo o referirlo. A los juicios ¿A o los enunciados. A los juicios o enunciados. o enunciados. ¿Qué pasó cuando les dije derecho? ¿Es un objeto de estudio el derecho? Sí. ¿Es una cosa? No. No. ¿No? No es una cosa. Es un objeto de estudio. Y aquí miren, ¿qué dice? Entonces diríamos, ¿derecho es idéntico a quién? Derecho. Así mismo. Derecho es idéntico a derecho. Derecho es idéntico a sí mismo. Y aquí dice, ¿todo enunciado es idéntico a qué? A sí mismo. Así mismo. Y ahí vamos a encontrar
que el concepto es idéntico a sí mismo, el juicio es idéntico a sí mismo. Objetos de estudio, pero que no tienen materia. ¿Son qué? Abstractos. Lógica jurídica. ¿Tiene materia? No. No, no tiene. ¿Es un objeto de estudio? Sí. Sí. ¿Es idéntica aquí? Sí. Así Lógica mismo. jurídica. Así mismo. Y vamos con el último parrafito. Pues bien, es necesario tomar en cuenta esta misma observación al estudiar los demás principios lógicos supremos que postula la lógica tradicional, en los cuales advertiremos siempre un plano ontológico cuando se refiere a Ontológico. o cosas. Ontológico. Y entonces lo ontológico tiene materia. Onto, lógico. Y lo lógico no tiene materia. Derecho es un concepto lógico. Derecho no es un concepto ontológico. Tasa. ¿Concepto lógico o concepto ontológico? Ontológico. Ontológico. Lógica jurídica. Lógico. Lógico. Después nos vamos a dar cuenta que hay una clasificación hasta de conceptos ontológicos que se refieren a un objeto con materia y a los conceptos lógicos que se refieren a conceptos con existencia real, pero carecen de un correlato objetivo. Zenaida, ¿concepto? Sí, licenciado. ¿Lógico o ontológico? Perdón, no le escuché al principio. Zenaida Barrios, ¿concepto? ¿Lógico ¿Yo? o ontológico? Zenaida Barrios es ontológico. ¿Por qué? Porque tengo materia, dijo aquel. Porque tengo carne, tengo... Tiene materia, tiene carne, tiene huesos. Y me va a decir 90, 60, 90. Ah, eso era a los 15, Lick. Ahorita ya no. Eso es parte de la materia. Después de 3 hijos ya no. ¿Ya? Pero sí soy materia. Materia dispuesta a aprender. ¿Tiene alma? Sí. ¿El alma es También lógica espíritu. o es ontológica? Lógica. Es lógica. Lógica. ¿Tiene espíritu? Lógica. También lógica. Lógico. Eso es lógico. Ujú. Por eso dice Lógico. ontológico. Ujú. De los dos. Vamos. Gracias. Cuando se refieren a qué dice aquí ontológico, A objetos o cosas. o con existencia, obviamente, material, ¿verdad? Correcto. Y un plano lógico, cuando se refieren a formas lógicas, ¿cómo? Juicios. Los juicios. ¿Tiene usted pensamientos? Correcto. Ideas. ¿Emite usted juicios? ¿Tiene ideas? También. Correcto. ¿Son lógicas o lógicas?
Son lógicos. Son lógicos. Ojalá que sean lógicas. Ojalá. Y que sean correctas. Eso esperamos también, que sean correctas. ¿Ya? Ya. Vale. ¿Principio de qué? Identidad. Identidad. Principio de no contradicción. Cuando hablamos del principio de no contradicción, conforme los materiales ya visto, conforme el material 1, pregunto, ¿de cuántos juicios estamos hablando? De 2. 2. De dos. No, de dos, perdón. De 2. ¿Son verdaderos o son falsos? Uno es verdadero y uno es falso, licenciado. Falsos. Ya leyeron esta parte. Ya leyeron esta parte. No solo me lo digan. ¿Son verdaderos o son falsos? Dos tipos contrarios. Son contrarios. Sí. Son contrarios. Pero ¿son verdaderos o son falsos? Vayamos a ese material. ¿Es uno verdadero y uno falso, Lick? ¿Seguro? No, era un mismo libro. Sí, Lick, ¿Para porque qué le esos digo juicios que no? Sí, contradictorios no pueden ser un mismo tiempo verdaderos. Sí, licenciado, O puede ser una verdadera. No puede ser al mismo tiempo. O es falso. Pausa. Los dos son verdaderos. ¿Los dos son verdaderos o los dos son falsos? O es verdadero o es falso. Levanta la mano. Los dos son verdaderos. Luis David, adelante. Adelante, Luis David. Los dos son verdaderos, sí. Va. Manuela. O es verdadero o es falso, porque no puede ser los dos al mismo tiempo. ¿Alguien más? Ahí se recuerdan palabras claves. Porque ahí es cuando se confunden a la hora de responder. La palabra clave es verdadero, Nick. Que estén en contradicción no quiere decir que uno sea falso o uno verdadero, o así es. O que los dos sean verdaderos o que los dos sean falsos. O sí, así es. Ejercitemos la mente. Más que el cuerpo. No puede ser dos cosas a la vez, es una cosa a la vez. O es falso o es verdadero. Exactamente. Vale. O es verdadero ¿O es falso? Vale. Vamos entonces al texto. Ya viéndolo desde otra perspectiva. Análisis. ¿Quién me va a apoyar en la lectura? Ahí voy yo, Lick. Bueno, Baltasar, encendé la cámara porque si un día me dice el Lick, fíjese que me hizo falta un punto, yo voy a decir Baltasar me colaboraba y lo identifico. Por ejemplo, aquí está Eric Giovanni, miren. Eric Giovanni ya llegó a su destino, mire. Ya lo estoy viendo ahí. Y lo bueno es que llegó sin novedad. Sin cinturón también. Vamos. Este principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. En forma esquemática se puede simbolizar así. Vale. Repasamos esto. ¿Es imposible que algo qué? Sea. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Vale.
Ahora vamos a la simbología. Es imposible que A sea B y no sea B. ¿Qué pasa si es B? No es A. No es A. ¿Y qué pasaría si invirtiéramos el orden? Porque aquí puede ser que se los plantee de manera diferente. Solo por el simple hecho de la letra. Es imposible que B Sea sea A. y no sea Y A. no sea A. Y no sea A. ¿Es posible? Es imposible que B Sea sea C. Y no sea ¿Y no sea qué? Allí dijo, es imposible que uno sea B. Ah. Es imposible que B sea C. ¿Y no sea? Sí. Sí. B. Ustedes no le pongan tanto coco a qué letra es, sino que pónganle énfasis en lo que es y en lo que no puede ser, en lo que deja de ser, y si deja de ser, Ya no es. ¿qué es? ¿Gimnasia? ¿Gimnasia qué? gimnasio mental. Mental. Entrenamiento. Mental. Gimnasia mental. Es imposible que gimnasia física sea gimnasia Mental. mental y no sea Física. Gimnasia física. Física. gimnasia mental y no sea gimnasia mental. Ahí se perdieron. Repito, es imposible que gimnasia física sea gimnasia mental y no sea Gimnasia mental. Gimnasia mental. Gimnasia mental. gimnasia mental. ¿A qué voy con esto? Que a veces se toman como símbolos objetos. A veces se toman como símbolos letras. Y a veces se toman como símbolos conceptos. Lo que no tenemos que perder es la secuencia lógica. ¿Qué pasa si usted pierde la secuencia lógica? No va a ser un razonamiento ¿qué? Correcto. Correcto. Válido. Verdadero. No va a ser un razonamiento correcto, válido, inválido, verdadero, lógico. Ojo. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿Quién está leyendo? Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un libro. Es posible pensar que el objeto pueda ser algo ahora y no ser ese algo después, pero no al mismo tiempo. Esta es la palabra clave, mire. Pero no al mismo tiempo. Subrayen esto.
No vamos a decir, es imposible que A no sea B, pero que sea AB. ¿Sigue siendo qué? A. A o B. Ahí se está perdiendo, Manuela. Gimnasia mental. Lo que dijo es, no es imposible que Es A imposible. Es imposible. sea AB. Que sea A. Es el mismo ejercicio mental. Mire. Y no sea B. Sigamos. Aquí es donde yo quiero que les agarren jaqueca. Porque es señal de que están haciendo análisis. Y ustedes no crean que los análisis son tan sencillos. Hay veces que hay que analizar un objeto de estudio con un mayor grado de dificultad. Y hay veces que el análisis es sencillo, simple. Como quien dice, es como quitarle un cabellito, un pelito a un gatillo. Pero imagínense que me quisieran quitar un cabellito de aquí. ¿Sería posible o imposible? Es imposible. Imposible, porque aquí no tengo nada. ¿Ya? Entonces, los análisis no crean ustedes que son cosas suaves, cosas sencillas, cosas simples. Hay cosas que, como quien dice, caen por su propio peso. No tendría razón de ser, no habría análisis, no habría análisis cognitivo. Como quitarle un dulce a un niño. Vale. Repetimos, vamos. Baltasar. Vamos, Baltasar. Así, lo que antes fue un libro puede ser ahora basura o cenizas. Yo puedo estar aquí ahora y no estar después, pero no al mismo tiempo. Pero no al mismo tiempo. O estás, ¿o qué? O no No estás. O no estoy o no estoy. O ya no estás. Porque quien dice en algún momento estuviste. Sí. ¿Ya? O sos un ganador o sos ¿qué? Un perdedor. Un perdedor. Pero puede ser que antes eras un ganador. Y ahora sos Un perdedor. perdedor. Pero aquí no te mentalices en eso. Aquí vamos con base en tu principio de identidad. ¿Sos un ganador? ¿Y seguir siendo qué? Un ganador. Un ganador. En eso mentalizate y enfocate. Como quien dice, el hubiera no existe, el pasado no. El pasado ya no existe. Sigamos. Así como el principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa, el principio
de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. Subrayen esto. Palabras clave. ¿O es plano lógico? O eso no es, ¿verdad? Digamos. En el plano lógico. ¿En el plano qué dice aquí? En el plano lógico. ¿En el plano qué? Lógico. En el plano lógico. ¿Por qué decimos lógico? Plano lógico. Porque estamos hablando de algo que no tiene materia, aunque sí tiene existencia real. ¿Estamos? Sí. Si hablamos de plano lógico, estamos hablando de juicios. Dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos. ¿Todos los hombres son mortales? Sí. Algunos hombres no son mortales. ¿Cuál es el verdadero? El primero. El primero. Todos. El primero. Así es. Quiere decir que solo hay una opción que es Verdadero. verdadera. ¿Y la otra va a ser qué? Falsa. Falsa. Ahí nos vamos a quedar. Este lo vamos a volver a repetir porque tiene mayor grado de dificultad. Muy Feliz apenas. noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.